carbohidratos. Los carbohidratos entonces son la fuente de energía, es la fuente de combustible de nuestro cuerpo, y para su accionar se necesita la insulina. La insulina se requiere en todo el cuerpo excepto en el corazón y en el cerebro, que la glucosa entra por simple difusión. Entonces, ahí tenemos que las alteraciones del metabolismo de la glucosa son tan importantes que además se producen alteraciones del metabolismo de las proteínas, de las grasas, del líquido, de los electrolitos. Entonces hay un descontrol total metabólico en el cuerpo gracias a la diabetes y al trabajo irregular o mal trabajo de lo que es la insulina. Entonces, hemos visto un poco su clasificación, hemos visto su metabolismo, sobre todo en la cetoacidosis. ¿Qué pasa con la insulina? Que es lo más importante. Y ahora vamos a ver un poco todas las complicaciones crónicas, porque se ha visto y se ha dicho que se ha visto que evidentemente nosotros nos preocupamos por la salud del diabético, por un lado, por el hecho de que la elevación del azúcar produce alteraciones, pero, digamos, no pasaría nada que esté un poquito más dulce la sangre. Sin embargo, la aparición de las complicaciones agudas y crónicas complican la calidad de vida del paciente. Y si esto no se controla y nosotros no hacemos un seguimiento, pues las complicaciones crónicas pueden aparecer demasiado pronto en la diabetes. Entonces es importante que nosotros sepamos que la diabetes es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono por falta de insulina o falla en su acción. Habíamos visto que en el diabético tipo 2 hay una resistencia a la acción de la insulina. Quiere decir que por defecto a nivel de la estructura de la insulina o defecto en la estructura de la insulina, se produce pues una acción deficiente de la insulina sobre las células y no permite que ingrese el combustible, que es la glucosa, a la célula para su combustión. A un principio habíamos visto que en la diabetes tipo 2 existe un hiperinsulinismo por la resistencia a la insulina, y luego posteriormente el páncreas se va quemando poco a poco y va perdiendo células beta, y al final el paciente se vuelve insulino requiriente. Quiere decir que al final igual el paciente, para un mejor control, requiere utilizar insulina. El diabético tipo 1 requiere insulina desde el principio. El diabético tipo 2 puede empezar con dieta y tabletas, pero posteriormente termina con insulina. Los diabéticos, llamémosle grupo 3 o diabetes secundaria que se llama, requieren, depende de su acción. Si es un paciente que ha sido pancreatectomizado, requiere insulina. Pero si es un paciente que solamente utiliza corticoides a grandes dosis, entonces probablemente necesita insulina y podría ir con tabletas. Sobre todo ahora que, como veremos mañana, la gama de tabletas y de opciones terapéuticas es mucho más amplia.
Entonces, en la diabetes gestacional, antiguamente era obligatorio utilizar insulina, pero ahora en la actualidad, porque se ha visto que la diabetes gestacional es una forma de diabetes tipo 2, entonces se puede utilizar tabletas durante el embarazo. No así en la que es diabética y se embaraza. Eso es distinto. En cambio, la mujer que sin embarazo no tiene diabetes, se embaraza y presenta intolerancia hidrocarbonada, termina su embarazo y deja de tener intolerancia, esa es la verdadera diabetes gestacional. Y entonces estas sí requieren o tabletas o en algunos casos insulina. Pero la diabética que se embaraza sí necesita insulina desde el principio para evitar malformaciones fetales, ¿no? En el caso de la diabética gestacional, el peligro es la macrosomía fetal, quiere decir en niños que nacen con peso por encima de 4,5 kilos. En cambio, en la diabética tipo 1, la alteración es más de malformaciones. Bien, entonces la alteración en los hidratos de carbono afecta a otras vías metabólicas como el ceder de las proteínas y lípidos. Y en la clasificación tenemos tipo 1, 2, secundaria y gestacional, ¿no? Entonces nosotros tenemos el diagnóstico, habíamos dicho, que los valores normales en ayunas es de 100, tras el estímulo con 75 gramos a las 2 horas debe ser menor de 126. Los valores de insulina normales son de 15 microunidades o miliunidades, mililitro basal, y tiene que ser menos de 60 miliunidades tras el estímulo. Tenemos al diabético tipo 1 con escasa reserva de insulina, tenemos al diabético tipo 2 con mucha reserva de insulina, ¿no? Y sus niveles de azúcar tras estímulo están por encima de 200. En cambio, en la intolerancia a los hidratos de carbono o la prediabetes, que se llama, el estímulo de azúcar no pasa de 200, ¿no? Y sin embargo son hiperinsulinémicos. Esa es la característica de los grupos que tenemos: normales, prediabéticos, diabéticos 1, diabéticos 2, que es lo que corresponde. Muy bien, las complicaciones agudas son los estados hiperglucémicos cetoacidóticos. Ya no se llama tanto como se leía en los libros anteriormente el coma cetoacidótico. Ahora se llama estados hiperglucémicos porque rara vez ya llegan al coma. También tenemos los estados hiperglucémicos hiperosmolar y las hipoglucemias. En las formas crónicas tenemos las macroangiopatías, que quiere decir aterosclerosis en arterias gruesas, y la microangiopatía, que quiere decir obstrucción de los capilares a esos niveles. La suma de los dos, sobre todo partiendo la nefropatía más la macroangiopatía, te dan el pie diabético. ¿Y cómo va eso? Que primero el paciente empieza a perder sensibilidad. Pues utiliza zapatos ajustados, no se da cuenta, y el zapato ajustado causa isquemia de los tejidos. Al causar isquemia de los tejidos, entonces a continuación se producen heridas, y por la hiperglucemia esas infecciones se hacen muy traumáticas, y entonces se van haciendo heridas que no curan con facilidad, y esta alteración de las macro y microangiopatías ocurren ya a partir de los 8 a 10 años de la evolución de la diabetes. Entonces el pie diabético es una suma de las macro y microangiopatías, sobre todo de la neuropatía. Recuerden que el sistema nervioso está encargado de alertarnos de alteraciones. Así, cuando el zapato nos ajusta, nos duele y nos sacamos el zapato.
Al diabético no. El diabético no siente, no tiene buenos reflejos, tiene disminución de la fuerza muscular y entonces el pie diabético va naciendo y va tornándose. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que las alteraciones parecidas al pie diabético en manos y en cara no se dan. Por lo tanto, hay consulta de pacientes que le dicen, doctor, me voy a sacar la muela, soy diabético, quiero saber si me va a hacer herida, me va a cerrar. Hay que decirle que lesiones de las manos, del tórax, de la cabeza, lo fundamental es evitar las infecciones y para eso hay que dar tratamiento antibiótico antes de los procedimientos que puedan hacerse en la boca, en la cara, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las complicaciones agudas? Ustedes como médicos generales lo que tienen que hacer es detectar y estar alertas de la aparición de complicaciones agudas y crónicas, ¿no? Estamos ante las complicaciones agudas, que son los estados hiperglucémicos, que son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, cosa que lo hemos revisado el día de ayer. Entonces, los datos clínicos que se presentan dan como clínica de la hiperglucemia y clínica de factores precipitantes. Debemos conocer siempre los signos de alerta de la diabetes. Si bien en la actualidad ya han cobrado menos importancia, pero la aparición de la hiperglucemia o hipoglucemia, los signos y síntomas, entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes. La hiperglucemia que aparece en la sangre es porque el azúcar o la glucosa no puede entrar a las células. Ya les dije que los hidratos de carbono son combustible, como la gasolina al coche es igual el azúcar hacia las células del cuerpo. Entonces, la hiperglucemia es algo que el cuerpo no detecta fácilmente, sino a través del páncreas. Y entonces el páncreas empieza a segregar insulina para meter la glucosa a las células. A nivel del riñón tenemos un umbral renal que se llama, que es de 180 miligramos. Quiere decir que si el azúcar está en 110, 120, no aparece en la orina. Pero cuando pasa de 180, sí ya aparece en la orina. Y eso es importante saber, porque muchas veces hay diabéticos que están en 150, 140 y no tienen glucosurias. Y entonces nosotros tenemos que educar al paciente y decirle, bueno, que hay que mantener aquello, pero desde que se han inventado los glucómetros, que es la determinación de la glucosa por pinchazo en el dedo, pues la cosa se ha facilitado mucho. Y así nosotros podemos controlar al paciente de manera más precisa, ¿no? La hiperglucemia puede aparecer porque hay un abuso de la alimentación, puede haber un abandono de la medicación de insulina o pastillas, puede haber por falta de ejercicio o por una enfermedad sobreañadida que pueden ser generalmente de dos tipos, las infecciones y los procesos isquémicos coronarios o isquémicos cerebrales. Entonces, ¿qué es lo que aparece con el diabético al principio? La sed y la poliuria y la nicturia. Pero hay que saber también que en la educación que hacemos del paciente ya diabético, le decimos beba mucho líquido. Y al beber mucho líquido va a tener poliuria, va a tener nicturia, pero no va a tener mucha sed porque se va a forzar. Entonces, la sed acompañado de poliuria y de nicturia, pues puede avisarnos de que hay un descontrol del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? También el paciente tiene una sensación de hambre. Esta sensación de hambre lo lleva a comer seguido.
y eso aumenta la hiperglucemia. El apetito le viene porque la insulina, que está en alta cantidad, o en el diabético 1 no hay mucha insulina, el combustible no entra normalmente a las células, esto detecta el cerebro y entonces desencadena el centro del apetito y el paciente empieza a tener hambre demasiado pronto. Luego, porque el azúcar no entra de manera adecuada a nivel muscular, hay una sensación de cansancio y malestar. Habíamos dicho a un principio que diabetes quiere decir irse por la orina. Entonces, un diabético tipo 1 tiene tendencia a adelgazar porque pierde calorías, pierde líquido, pierde nutrientes, etcétera, etcétera, por la orina, si es que no está compensado, y entonces adelgaza. El paciente diabético tipo 2, más bien en un principio engorda. Se le sube el azúcar, pero el hiperinsulinismo que tiene hace que a la hora de haber comido tenga baches de hipoglucemia. Esos baches de hipoglucemia hacen que el paciente coma seguido y tenga hambre, y entonces tiene tendencia a engordar. Hasta llegar a un límite, cuando ya el páncreas no puede controlar esos niveles de azúcar, a pesar del hiperinsulinismo, y entonces se rinde y deja de trabajar, y el paciente empieza a tener hiperglucemias con mucha poliuria, mucha nicturia, y empieza a bajar de peso. Ese es un indicativo, por ejemplo, en el paciente diabético tipo 2, que dice, bueno, yo he estado con peso normal, pero hace 2 meses que empezaba a bajar. Le hacemos un control de glucosa y resulta que está en 300. Entonces hay que enseñarle y decir, bueno, su cuerpo ha aguantado hasta donde ha podido. En el momento que la hiperglucemia lo ha ganado, entonces usted ha empezado a adelgazar y el paciente entonces empieza a perder nutrientes, líquido, electrolitos, etc., y se adelgaza. Muchas veces en el tratamiento debemos aprovechar que ha adelgazado y hablar con él para que no vuelva a engordar. Es difícil, pocos hacen caso, pero hay que hacerlo y decir, bueno, usted ha perdido peso porque era gordito, ahora está con mejor peso, haga el régimen bien hecho para que no gane otra vez peso. Bien, ¿qué pasa con los niños frecuentemente o con otras personas que hacen cetoacidosis? ¿No? Entonces se puede detectar un olor a cetona por la boca, en la respiración, sobre todo en el aliento, y esto se da mucho más en los niños. Y luego otro síntoma que es muy frecuente son los calambres, ¿no? Hay astenia, adinamia, calambres, hormigueo y en ocasiones frialdad de los pies. Sobre todo los calambres. Y esto es porque se ha perdido mucho calcio y magnesio, también potasio. Entonces los músculos se contraen, pero al estar con déficit de calcio y magnesio se contracturan y aparecen los calambres. Si persiste todo esto, entonces se puede llegar al estado de coma. Y como les digo, cada vez es más difícil y los pillamos a los pacientes en estados cetoacidóticos fundamentalmente. Entonces, los estados hipoglucémicos, hay síndromes de hiperglucemia, síndromes de deshidratación que acompañan al síndrome de la hiperglucemia con alteración disiónica, es decir, el sodio tiende a bajar, el potasio a subir. Y hay un estado hipovolémico que no es tan manifiesto en el estado cetoacidótico, pero sí es manifiesto en el estado hiperosmolar, ¿no? En el síndrome cetoacidótico, los niveles de deshidratación no son tan importantes, los estados de hiperglucemia
tampoco son tan importantes, pero lo que tienen es la producción de cuerpos cetógenos que son importantes. El síndrome de hiperglucemia nos da una poliuria, polidipsia, pérdida de peso, astenia, debilidad, somnolencia, cefalea. Lleva una hiperfagia, a pesar de eso pierde peso, o pueden cursar con anorexia. Tienen visión borrosa, y esto es importante porque si le preguntamos desde cuándo ha cambiado de ver o desde cuándo ha cambiado sus lentes, nos podemos dar cuenta en qué momento ha empezado el cuerpo a fallar, en qué momento el cuerpo ha levantado las manos en controlar la hiperglucemia. Y puede llegar, desde luego, a alteraciones de la conciencia. El síndrome de deshidratación o hipovolémico se caracteriza por boca seca en oftalmos, que quiere decir hundimiento de los ojos, piel con turgor disminuido, pliegues más notorios, calambres musculares, taquicardia, hipotensión arterial, hipotensión ortostática o puede llegar a un estado de shock. Entonces ya tenemos sintomatología que está de acuerdo a la hiperglucemia, que está en relación a la deshidratación, ¿verdad? Muy bien. Y el síndrome cetoacidótico se caracteriza por un aliento cetogénico, una respiración de Kushnail, que es frecuente y profunda. Hay náuseas, vómitos, atonía gástrica, dolor de abdomen y tórax. Y sobre todo, por la cetoacidosis, tenemos dolores cólicos en abdomen. Y lo peor es que se han llegado a cirugías, a operar pacientes que tenían molestias a nivel abdominal como cólicos y diagnosticados como abdomen agudo y han entrado a cirugía. Bien, aparte de eso, hay un enrojecimiento de cara, pómulos, labios y orejas que pueden acompañar a la hiperglucemia. Muy bien, la fisiopatología que ya hemos repasado ayer, vemos que el problema principal es la cetosis, que se presenta aumento de cuerpos cetónicos producidos por el hígado por déficit de insulina y aumento de las hormonas contransulares, como son la adrenalina, noradrenalina, hormona de crecimiento, el glucagón y bien, el cortisol. El glucagón lleva a un aumento de la glucogenólisis, es decir, el glucógeno del hígado se destruye, dando lugar a la glucosa, o la neoglucogénesis, y esta sale a circulación. Y en circulación, sobre todo en pacientes tipo 1 y también en tipo 2, no se puede utilizar la glucosa como energía porque falta la insulina. O en los diabéticos tipo 2, la insulina no trabaja bien, que es como si faltara parcialmente. Aunque nosotros hacemos determinaciones en diabéticos tipo 2 y tenemos hiperinsulinismo. Es una insulina de mala calidad. Luego, posteriormente, todo esto se produce un proceso de cetogénesis gracias a la destrucción de los triglicéridos para el aporte de ácidos grasos para la producción de glucosa. Cuando no hay insulina, el cuerpo no sabe que no hay insulina y dice, me falta glucosa en los tejidos. Entonces dice, ya los hidratos de carbono no me dan suficiente glucosa, tengo que utilizar otro tipo de reserva y utilizo las proteínas y las grasas. Y entonces las grasas en el hígado producen cuerpos cetónicos. Y entonces hay un aumento de la lipólisis en producción de glicerol y ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos en el hígado producen una cetogénesis. ¿Qué pasa en el laboratorio del estado cetoacidótico? La glucemia no es muy alta, 250, 300. Nos
cuerpos cetónicos en sangre y en orina son positivos. En sangre, lamentablemente, no determinamos en Cochabamba, pero sí los cuerpos cetónicos en orina. Los electrolitos, el sodio cae, el potasio sube, el año en GAP la diferencia es mayor a 10 y la gasometría te da un check de menor a 7,3 con disminución del bicarbonato. Y la osmolaridad plasmática estará por encima de los 130, aunque no tanto como en el estado hiperosmolar. Les había pasado la fórmula para sacar la osmolaridad plasmática y es 2 veces la suma de sodio y de potasio más la glucosa entre 18 y más el nitrógeno indirecto entre 2,8. Eso te da la osmolaridad en miliosmoles litro, que debe estar alrededor de 290, pero en estos casos de cetoacidosis estará en 310, 315. Y para ir en busca del diagnóstico etiológico podremos hacer un hemograma, un parcial de orina, cultivo para descartar infecciones y un electrocardiograma para descartar procesos isquémicos, que son los más frecuentes que se producen. ¿Qué pasa en el estado hiperosmolar? En el estado hiperosmolar, que es la otra complicación crónica del estado hiperglucémico hiperosmolar, esto se da en diabéticos tipo 2, así como la cetoacidosis es más frecuente en el tipo 1, porque hay falta de insulina. En el estado hiperosmolar lo que hay es una gran hiperglucemia, con insulina también, hiperinsulinismo, pero que no está pudiendo trabajar de manera adecuada. Y el estado hiperosmolar entonces se da generalmente en gente de la tercera edad para arriba. Es de inicio lento y de diagnóstico reciente. Esto sucede fundamentalmente porque la gente mayor abandona el tratamiento. Y a veces el diagnóstico y tratamiento lo hacen demasiado tarde. Tiene más síntomas neurológicos, ya sea focales y convulsiones, que la cetoacidosis. Y tiene causas precipitantes también mucho más frecuentes. Acá el diabético que hace un estado hiperglucémico hiperosmolar generalmente es porque no se porta bien ni en la dieta ni en el tratamiento, y acuden al médico cuando empiezan a tener ya mucha sintomatología y entonces el tratamiento se dificulta. Tan es así que la mortalidad del estado hiperosmolar es elevada a diferencia del estado de la cetoacidosis. Hay algunas causas precipitantes, un mnemotécnico en castellano y otro en inglés. Es el consumo de alcohol, la encefalopatía, la insulina, sobredosis de alimentación que puede darse y estados urémicos, falla del riñón, ¿no? En inglés, trauma, hacemos TIPS, que son trauma, infección, estados psicóticos, convulsiones y estados de desmayo o síntomas. Bien, ¿qué pasa en el laboratorio del hiperosmolar? La glucemia está altísima, 850.300 miligramos, fácilmente. Puede hacer cetonuria. Acá valdría la pena decir puede que sí, puede que no. Porque puede que la cetonuria, bueno, más bien acá lo que quiere decir que es negativa, eso es negativa la cetonuria con altos niveles de glucosa, pero como hay hiperinsulinismo, entonces los cuerpos cetónicos no se producen. Sin embargo, hay un estado de deshidratación severa, y a la inversa que en la cetoacidosis, el sodio empieza a subir, se concentra, el potasio se va perdiendo y la anemia queda entre 12 y 13. En la gasometría hay un pH por encima de 7,3 y que se acerca a 7,4. El bicarbonato está dentro de límites adecuados, pero la osmolaridad es muy alta.
Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es utilizando el sodio, potasio, la glucemia y la urea, es sacar la osmolaridad. Si ustedes se dan cuenta, en otra fórmula, acá nosotros utilizamos el nitrógeno ureico en sangre y directamente se divide entre 2.8. Acá estamos utilizando la urea. La urea y el nitrógeno ureico es casi lo mismo. La urea es el doble del nitrógeno ureico. Entonces, si no hemos dosificado urea en lugar de nitrógeno ureico, la urea se la divide entre 2 y entre 18. Y para los casos también, para averiguar el diagnóstico o la causa, la etiología, se puede pedir hemograma, parcial de orina, rayos cultivos y eléctrico. Sobre todo, en estas personas está el interrogatorio, lo que más nos va a llevar a averiguar qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos estados? Es más frecuente, es más frecuente el hiperosmolar, porque es más frecuente en la diabetes tipo 2. Predomina en la acetoacidosis, es más frecuente el acetoacidosis en el diabético tipo 1 y el hiperosmolar en el tipo 2. Predomina acá la acidosis, acá la hipovolemia. La glucemia no está tan alta, acá la glucemia está bien. La osmolaridad está medianamente alta, pero acá está muy alta. Acá las cuerpos cetónicos son muy positivos y acá pueden estar normales o ligeramente positivos. En la acidosis siempre hay una disminución de pH y bajón del bicarbonato, ¿no? En cambio acá el pH está casi normal y el bicarbonato puede estar ligeramente bajo. Y el nivel de conciencia en estos casos suele ser normal, pero en la hiperosmolaridad está muy alto y hay que tener mucho cuidado en los tratamientos de hiperosmolar porque podemos hacer edema cerebral. Precauciones. En alteraciones de la conciencia, si la osmolaridad está menor a 320, buscar otras causas neurológicas en intoxicación. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene estados de lipopenia, inconsciencia o mala concentración, etc., y su osmolaridad no está muy alta, pues habrá que buscar otras causas que estén produciendo. Los síntomas del sistema nervioso central focales son transitorios. En las infecciones inicialmente puede no haber fiebre, inclusive puede haber hasta hipotermia. El dolor abdominal que no se resuelve recién buscar causas quirúrgicas. El dolor abdominal en los acidóticos es frecuente tener cólicos intestinales. Y en ocasiones la amilasa, que nos detecta inflamaciones pancreáticas, puede estar elevado sin que exista un verdadero cuadro de pancreatitis, ¿no? El tratamiento, la fluidoterapia, nosotros tendremos que ir calculando el déficit de líquido mediante la fórmula de la osmolaridad plasmática, pero la cantidad de líquido es relativamente alta. No hay que dar demasiado líquido, porque además veíamos ayer que el tratamiento del cetoacidótico es insulina, es líquido nomás y ya, y se tiene ya aquello establecido, ¿no? Donde el uso de la insulina y la administración de líquido, inclusive sin dar bicarbonato, podemos combatir la cetoacidosis. Luego se ajusta la cantidad de líquidos de acuerdo al cálculo de la osmolaridad cada 4 a 6 horas. En el hiperosmolar, sin embargo, debemos emplear la rehidratación de manera enérgica. En una hora debe entrar de 1 litro, después entre la segunda y la cuarta hora otro litro, y después cada 8 horas 1 litro. Entonces, la rehidratación es muy importante.
El potasio siempre hay que reponer en la cetoacidosis. En el hiperosmolar no siempre. El uso de bicarbonato solo si hay mucha acidosis, si no, no. La insulinoterapia pues sirve mucho la vía endovenosa, dar un ritmo de 4 unidades hora, y el hiperosmolar también se puede, pero a un ritmo un poco más lento. Les decía que si acá bajamos el azúcar y mejoramos la osmolaridad demasiado rápido, podemos producir edema cerebral y empeorar el nivel de conciencia. Y el uso de antibióticos en caso de necesario que se pueda. ¿Qué son las hipoglucemias? La hipoglucemia es y permanece como una causa, como la causa iatrogénica más común y seria en diabetes. La hipoglucemia es el bajón de los niveles de azúcar más bajo de los niveles normales. Y generalmente se acepta como 70, un nivel para preocuparse. 60 puede dar o no dar clínica, 50 da clínica, pero no hay datos neurológicos, y 40 sí aparecen datos neurológicos, y 30 da inconsciencia. Entonces se pierde la conciencia. Entonces tenemos que la glucosa parasmática, para hablar de hipoglucemia, tiene que estar menos de 70. Las hormonas hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Los síntomas adrenérgicos aparecen entre 50 y 60, y los niveles de conciencia muy alterada por debajo de 40 miligramos por ciento, y ya hay pérdida del conocimiento cuando baja de 30. La hipoglucemia severa por debajo de 30 puede dar convulsiones y estado comatoso y requiere volver. Se da fundamentalmente en la diabetes tipo 1, y su tratamiento es muy fácil siempre y cuando se lo diagnostique a tiempo, y es a veces difícil el prevenir, porque en el diabético que está usando insulina, muchas veces se pone la insulina o camina más o come menos y le puede venir bache hipoglucémico, así. Y entonces es importantísimo que ayudemos al paciente, que enseñemos a detectar los signos y síntomas de hipoglucemia. Eso es muy importante. Esta hipoglucemia puede aparecer porque hay una disminución manifiesta, mayor ejercicio o mayor dosis de tratamiento. Por ejemplo, el uso el uso de la sulfonilurea, de lo que es la glibenclamida, puede llevarte a hipoglucemias. No así el uso de las incretinas, que ya veremos mañana cómo actúa, pero sobre todo el uso de la insulina, que es lo que más hipoglucemias da. Recordar que con cada bache hipoglucémico se mueren ciertas neuronas, que van muriendo cuando sobre todo son hipoglucemias que dan clínica. Las hipoglucemias que te dan clínica están matando neuronas. Los síntomas autonómicos son la diaforesis, sudor frío, pegajoso, a diferencia de la sudoración en Santa Cruz, que es sudor caliente por el calor. Allí en Santa Cruz dicen, bueno, si igual sudamos. No, si es sudor frío pegajoso es de hipoglucemia. Hay palidez porque hay vasoconstricción, hay palpitaciones porque el corazón se pone en alerta, puede haber temblor de manos, hay ansiedad y sentimiento de aprensión, como si algo malo vaya a suceder, y hay nerviosismo. Los síntomas que produce la disminución de azúcar son: inicialmente se produce esta sudoración fría y pegajosa y un temblor a nivel de las manos, o puede ser una sensación de temblor en el cuerpo.
Existen síntomas neuroglicopénicos, quiere decir falta de azúcar en el sistema nervioso. Hay cefalea, sobre todo una cefalea posterior al bache hipoglucémico. Sensación de hambre, debilidad, puede haber vértigo, dificultad para pensar. En las clases ustedes, porque se les baja el azúcar, empiezan a bostezar y se distraen. Hay confusión, hay conducta anormal de diferente irritación. Esto es importante cuando la familia del diabético ve que el diabético está protestando de todo y de nada, le dice, denle azúcar, porque se le ha debido bajar su azúcar. Y puede haber estados de somnolencia, convulsiones y coma. Los síntomas focales o locales, hay una visión borrosa o diplopía, hay parestesias en extremidades, dificultad para pronunciar palabras o disartria, acúfenos o pitidos en el oído y hasta puede llegar a estados de hemiplegia o hemiplegia. En ocasiones estos síntomas se preceden de sensación de mareo o incluso se presentan conjuntamente. Entonces, un diabético que empieza a tener sudoración y estados un poco de confusión, hay que decirle que antes de que pierda el conocimiento y avance, se haga un control con glucómetro para saber. Y si le da en ese momento menos de 60, ha tenido bache hipoglucémico. Pero ¿qué sucede? También sucede que el diabético tiene su bache y a continuación el hígado suelta azúcar y entonces rápidamente sube el nivel de glucemia, que a veces se hace un poco más tarde el control de la glucosa y desde luego lo que se produce es unas glucemias un poco más altas. Todo el mundo ha desaparecido. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos? Hipoglucemia severa. La hipoglucemia severa puede dañar el cerebro, mucho cuidado en los niños, da lesiones en el feto, también esto es importante que la embarazada no tenga baches hipoglucémicos. Tampoco los ancianos, porque les produce lesiones cerebrales y infarto miocardio. Y pueden llegar a la convulsión mucho más fácil que con los estados hiperglucémicos. Y entonces nosotros tenemos que también puede haber cuadros de hipoglucemia sin síntomas clásicos. Toda alteración de la conciencia o síntomas focales neurológicos debe alertarnos la posibilidad de una hipoglucemia. Las causas de hipoglucemia generalmente es porque el paciente no sabe cuidarse o por la ingesta de alcohol, por error en la dosis de medicamentos o el ejercicio intenso que habíamos mencionado. Las causas de hipoglucemia severa y frecuente es cambios a insulina humana sin educar al paciente, control estricto, especialmente en pacientes con mal control severo y crónico, la desnutrición que lleva a la hipoglucemia, hay complicaciones digestivas como diarreas que te llevan a la hipoglucemia, la insuficiencia renal que lleva a la hipoglucemia, porque la insulina se consume en el riñón y cuando hay insuficiencia renal, la insulina circula y circula y circula y causa hipoglucemias. Hay enfermedades hepáticas, una expulsión de glucosa por el hígado, hay causas suprarrenales como la ausencia de cortisol, el hipotiroidismo o el consumo de drogas. Entonces, la fisiopatología de la hipoglucemia severa es que fundamentalmente ataca al sistema nervioso autonómico y esto lleva a una menor sensibilidad
de los estímulos adrenérgicos, porque cuando hay una alerta adrenérgica, inmediatamente el hígado suelta glucosa y la persona se pone alerta para poder combatir la hipoglucemia. Esto es importante. Recordar esto es muy importante. Los estados hiperglucémicos, que son estos, van entrando en coma o van entrando en deterioro de manera progresiva. En cambio, la hipoglucemia es algo que aparece rápidamente y en cuestión de media hora el paciente puede estar en un estado de hipoglucemia. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas y los protocolos de seguimiento? Esto lo vamos a hacer un poco más rápido, tenemos unos 10 minutos. Y el paciente diabético debe tener una historia clínica, básicamente al inicio, una historia clínica completa, debe actualizar sus datos cada año, pero debe hacerse controles cada 3 meses. La antropometría es muy importante al inicio, a los 3 meses y al año. La presión arterial también se debe tomar en cada control. Los pulsos periféricos, cada año se puede hacer el control. La sensibilidad y los reflejos sí se puede hacer en cada visita, cada 3 meses. Y el fondo de ojo y la agudeza visual, cada año o cada 2 años es la indicación para poder ver. Los laboratorios que debemos hacer, la glucemia y la hemoglobina glucosilada hay que hacer cada 3 meses y también al año. El perfil lipídico cada 3 meses y al año. Parcial bovino cada 3 meses y al año. La microalbuminuria cada año. La creatinina y la osmolaridad sanguínea a los 3 meses y cada año. El electrocardiograma cada año. Prueba de esfuerzo por la edad solamente, y la educación y evaluación debe haber reforzamiento cada 3 meses, seguro, y desde luego al año, porque esto es lo que va a prevenir las complicaciones crónicas en los diabéticos. Que el diabético sepa tanto de la diabetes como su médico, eso es importante. Rápidamente, las complicaciones oftalmológicas o la retinopatía diabética son alteraciones perioculares como neuropatías oculomotoras, parálisis del segundo par o neuritis del trigémino. La retinopatía se clasifica en 2, en simple no proliferativa y proliferativa. En la simple no proliferativa tenemos microaneurismas en la retina, exudados y hemorragias. Y en la proliferativa es el nacimiento de vasos de neoformación a partir de la retina que van avanzando hacia el cristalino. También se afecta la mácula en los diabéticos y son personas que son más propensas a las cataratas, glaucoma o infecciones de la córnea. Bien, el protocolo diagnóstico hay que hacerlo al principio y después cada año o cada 2 años. Sabemos que el mal control, la hipertensión y las dislipidemias afecta mucho a la vista, que es lo más importante. El examen oftalmológico debe constituirse obviamente por el oftalmólogo o si quiere el médico también general con el manejo del oftalmoscopio, ver la agudeza visual, el fondo de ojo con pupila dilatada, la tonometría es más del oftalmólogo y los exámenes especiales también son del oftalmólogo. No hay que esperar que aparezcan síntomas para poder mandar al diabético al oftalmólogo. Es importante. A nivel del riñón, nosotros tenemos que la lesión es a nivel del glomérulo y la insuficiencia renal es una de las principales causas de muerte de los diabéticos junto con los infartos.
La nefropatía diabética tiene una evolución progresiva y su evaluación es necesaria en prácticamente al principio cada 6 meses puede ser para hacer evaluaciones del aclaramiento de la creatinina, pero debemos estar en búsqueda de infecciones, de obstrucciones prostáticas, de la existencia de la vejiga neurogénica o el uso de medicamentos neurotóxicos. La nefropatía se da con un aumento de la tasa de filtración glomerular y al principio ocurre un aumento del GFR. Cuando aumenta el GFR gracias a la hormona de crecimiento, estamos ante un inicio de una nefropatía diabética. Después aparece la microalbuminuria, después aparece la proteinuria y después el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal. Entonces, esos son los estadios. Y todo eso vamos a diagnosticar nosotros mediante el laboratorio, haciendo en cada visita, o por lo menos cada 3 o cada 6 meses, la tasa de reabsorción, o sea, el GFR, y vamos a intentar diagnosticar las nefropatías clínicas, porque una vez que estas aparecen ya son cuadros irreversibles. El diabético no hace tanto síndrome nefrítico, hace más síndromes nefróticos. Y el fallo renal ya empieza a aparecer con un aclaramiento de creatinina de menos de 76 minutos. La insuficiencia renal crónica se da con un aclaramiento de creatinina de 25 a 30 cc, esto decir, un palito por minuto. Y la falla renal terminal se da con un aclaramiento menor a 10 cc minuto o con niveles de creatinina por encima de 3, 4. Entonces nosotros debemos hacer controles, siempre hacer una creatinina, urea, glucemia y electrolitos cada 3 meses. Y entonces con eso vamos a poder hacer un seguimiento. La microalbuminuria se la diagnostica por tiritas reactivas o por determinación en la orina. La creatinina es laboratorio y el aclaramiento de creatinina es orina de 4 horas. Aunque en la actualidad, por la edad, sexo y los niveles de creatinina, ya se puede calcular mediante fórmulas el aclaramiento de creatinina. Eso es importante. Para diagnosticar o para dosificar la proteinuria tenemos que tomar en cuenta que la paciente no esté con menstruación, que no tenga infección de vía urinaria, que no tenga insuficiencia cardíaca, que no esté con el periodo febril, que no esté muy descompensada metabólicamente y que no haya tenido relaciones sexuales días antes. Pacientes de alto riesgo son aquellos que llevan con mal control o que no se controlan la hipertensión arterial. La hipertensión arterial destroza los vasos sanguíneos y lleva a las complicaciones crónicas. Las infecciones urinarias también son muy dañinas. La existencia de vejiga neurogénica debe ser detectada o crecimientos de la próstata. Y por último, ya para terminar, tenemos las complicaciones neurológicas, que son las primeras que aparecen, y si les prestamos atención y las tratamos, pueden parar su evolución o pueden regresar levemente su evolución, y entonces, si está uno bien controlado, mantiene la neuropatía diabética sin problemas, ¿no? El protocolo de estudio hay que averiguar la sensibilidad
vibratoria, presora y dolorosa. Hay que cualificarles reflejos, rotiliano, axiano, y la fuerza muscular, ¿no? Con la apertura del dedo señalámico y la extensión y flexión del dedo gordo. Esto es importante que lo hagamos a nivel de las extremidades inferiores. Muy bien. Los cuadros que se presentan son de polineuropatía, mononeuropatía, neuropatía torocoabdominal, flexopatía, cuando son varios grupos nerviosos los que están afectados, o por atrapamiento, como es el síndrome del túnel carpiano. Todo esto debe ser llevado en conjunto con el neurólogo. La nefropatía hay que llevarla con el nefrólogo, ¿no? Y eso es importante, que la oftalmopatía hay que llevarla con el oftalmólogo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médicos metabólicos? Es detectar la aparición y hacer los controles periódicos para detectar alteraciones e enviar inmediatamente al colega neurólogo, oftalmólogo, nefrólogo. Muy bien. Hay la neuropatía autonómica. ¿Qué quiere decir? Cuando los nervios del corazón y de los vasos ya no trabajan de manera adecuada. Entonces aparece la hipotensión ortostática, la taquicardia, el infarto agudo miocardio silente, muerte súbita, etc. Puede haber trastornos gastrointestinales como la gastroparesia, la diarrea, constipación y la incontinencia. O genitourinarios también, la disfunción sexual, eyaculación retrógrada, vejiga neurogénica y la incontinencia de orina. Y esto es importante, que entre varios existe el sudor facial. A veces hay cambios, sin que hayan cambios de temperatura, hay cambios de sudoración en la cara. Y esto es también propio de la neuropatía autonómica. El protocolo de seguimiento es siempre buscar estas complicaciones en cada control y de manera anual. Los protocolos de seguimiento ya los hemos mencionado, y esas serían un poco las complicaciones crónicas. Mañana vamos a hablar un poquito del pie diabético y del tratamiento. Entonces, esperando que esta clase, que es larga y aburrida, espero que les haya servido, y espero también que ustedes estén al tanto de esta necesidad de que los médicos generales y médicos internistas vayan en búsqueda de lo que es las complicaciones y las complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, son las 8:05 y aquí quedaría. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que quieran? No hay nada. Muy bien, entonces nos vemos mañana a la misma hora para poder hablar sobre el tratamiento. Esto sí les va a servir bastante a ustedes, sobre todo el uso de los distintos medicamentos que hay ahora en el mercado. Muy bien.